Este es el podcast de... Este es el podcast de... Este es el podcast de La Mosca. Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Gracias por acompañarme una vez más aquí a Hacer Mosca en este espacio conmigo. El día de hoy les tengo una sorpresa muy bonita. Tengo mi primera invitada en el programa, por lo cual estoy muy emocionada. Mi querida Dana González, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Y bueno, bienvenidas sean los saberes y lo que vamos a compartir a continuación. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, el programa de hoy es especial también porque estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer, específicamente pues, el 8 de marzo, ¿no? Así que por esta razón es que invité a Dana para que nos platique un poquito de qué va el feminismo, tanto como concepto como en el activismo, quizá, qué es lo que se hace. Claro que sí. Así como también tratar un poquito el tema del acoso callejero, porque bueno, como sabrán, para las mujeres en Guadalajara es muy complicado de repente salir a las calles sin ser violentadas. Entonces, también comentar un poquito de eso, ¿te parece bien? Sí, claro que sí. Excelente. Primero quisiera que te presentaras y nos cuentes qué haces, a qué te dedicas y todo este rollo, ¿va? Muy bien. Mira, yo soy activista y feminista aquí en la ciudad de Guadalajara. Me dedico ya hace muchos años precisamente al activismo, pero también a la formación académica dentro de la Universidad de Guadalajara. Es decir, todo el tiempo estoy en formación respecto a los temas, a los estudios de género, a los estudios de las mujeres y hablando en términos de movimientos sociales, pues a los feminismos. Me dedico a eso, estoy dentro y fuera de la academia. Hago proyectos muy interesantes respecto a cómo podemos acercarnos a conocer un poco más de lo que es la teoría de género y los estudios que actualmente se están llevando con esta perspectiva. Y bueno, actualmente pues también soy socióloga. Estoy, digamos, ya saliendo del cascarón y me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Genial, excelente. Bueno, primeramente empecemos pues directo, ¿no? Sí. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo definirías tú el feminismo? El feminismo es... Yo siempre digo que el feminismo es un movimiento social y político. Se define como un movimiento que se lleva a cabo históricamente por y desde las mujeres. Es una lucha política muy interesante. Todas y todos sabemos que en el mundo hay movimientos sociales. Y este movimiento en particular habla de la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres, porque sabemos hoy día que estamos en una sociedad donde se sufre la desigualdad en las relaciones entre los hombres y las mujeres. El feminismo es, además de un movimiento social y político a favor de la liberación de las mujeres, y en este caso concreto de los derechos de las mujeres y su reconocimiento, es un movimiento verdaderamente político muy interesante porque garantiza la crítica a las instituciones, garantiza la crítica a todos aquellos organismos que estructuralmente han invisibilizado el papel que han representado las mujeres a lo largo de la historia, en la academia, en las distintas ciencias sociales y las humanidades, en la ciencia, ¿no? Tenemos ahora mujeres que están sobresaliendo y que están teniendo mayor visibilidad, y es porque están apostando por una mirada feminista, una mirada en la que las mujeres están considerando el empoderamiento no solamente en sus vidas privadas, sino en sus vidas laborales, en sus vidas públicas. Claro, desde ese punto de vista yo me gustaría retomar quizá la postura de Angela Davis, que señala que el feminismo es la idea radical de las personas, de que las mujeres somos personas. Exacto. O sea, esa palabra me parece como muy completa. Sí. Y también del hecho de que la lucha como tal, pues no es una lucha, es una forma de vida ya, ¿no? ¿Sabes? Claro. Llevarla desde lo cotidiano, más que desde ciertos momentos específicos. No, todo día con día llevarla. Eso me parece, pues, genial, ¿no?
Claro que sí, digamos que es una lucha constante, pero también es un acto de resistencia. Desde el momento en el que sufres por tu condición de ser mujer en una sociedad desigual, donde además te enfrentas con el hecho de que eres la otredad de la población, más de la mitad de la población en el mundo, considerada minoría, pues sabes que estás siendo de alguna manera excluida, inferiorizada, y sí tiene mucho que ver la manera en la que percibimos el mundo, la manera en la que nos ha determinado de alguna manera la cultura en la que vivimos. En México vivimos en una cultura machista que nos ha enseñado que en estas jerarquías que también entendemos como desigualdad de género, las mujeres tenemos papeles inferiores. De hecho, en el ámbito laboral es un ejemplo muy claro, ¿no? Hay infinidad de casos en los que las mujeres ganan menos que los hombres, aún teniendo las mismas capacidades, el mismo valor curricular, el mismo antecedente de trabajo y de experiencia, y sin embargo de eso nadie dice nada. Es decir, hemos sido nosotras las que nos hemos tenido que tomar la palabra y nos hemos tenido que rebelar contra estas injusticias, porque si no nos tomamos la palabra y si no nos levantamos, nadie más lo va a hacer por nosotras. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Desde esta postura creo que el feminismo radical, que es una de las ramas del feminismo, sí, es una que ataca directamente a todas estas, ¿no? Como jerarquías sociales que tratan de dividirnos en todos los aspectos, tanto desde como hombres y mujeres, como lo mencionabas, el especismo, por ejemplo. Esto lo menciono porque vi que tú eres un poquito estás relacionado con esto. ¿Tienes una lucha y algo? Sí, lo que pasa es que yo estoy también, actualmente me estoy involucrando mucho también con esta crítica al especismo, desde algunos movimientos veganos. Digamos, hay feminismos que están haciendo alianzas con el movimiento vegano en el sentido de cuestionar estas lógicas de consumo que además se han interiorizado en el común de la sociedad, en un sentido de consumir para vivir por parte, digamos, de la humanidad, pero ignorando las violencias que viven otras especies. Es decir, sabemos hoy día que la industria cárnica, por ejemplo, representa un gran impacto ambiental y también en grandes cantidades para los seres humanos ha representado un impacto a la salud. Considero importante abrir estos debates también. Sí, claro. Es decir, estoy yo actualmente apostando por una mirada interseccional, tratando de entender las distintas formas de opresiones que vivimos humanos y no humanos. Claro que mi prioridad son los derechos de las mujeres. Cuando hablo de género, hablamos de seres humanos, pero creo que es muy importante el empezar a abrir diálogos con otras problemáticas. El especismo es producto también de una jerarquía, de una postura supremacista de los seres humanos sobre los espacios, los territorios, sobre los animales, sobre los recursos que hacemos del planeta también. Es una forma de manifestar una supremacía voraz que además está atentando contra nosotras y nosotros. Claro, todo está relacionado. Desde los animales, binarismo, capacitismo, ¿sabes? Claro. En todos los aspectos que se disfrazan como del estado natural de las cosas, pero no son más que jerarquías o sistemas de opresión, ¿no? Exacto. Bueno, ya que tocamos un poquito esto de las violencias, podemos pasar a lo que es el acoso callejero, quizá, ¿no? ¿Tú considerarías, porque en algún momento alguien me comentó, es que ¿por qué te molestas? Si te están diciendo qué guapa, es un halago, ¿no? Un buenos días, qué bien te ves hoy, ¿no? Y yo les decía, pero es que, o sea, no le veo el caso. Pero ¿por qué no es un halago, digamos? Claro, mira, hay una consigna muy, muy concreta y muy interesante que a mí me llama mucho la atención en marchas pasadas, el año pasado, en las marchas feministas, que mencionaba en una de las consignas que no era piropo, sino que era acoso, ¿no? Era una abreviación muy clara, pero que se tiene que explicar al común de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque el acoso
no es un piropo. ¿Por qué? Porque el acoso es una manifestación más de la desigualdad. ¿Cómo podríamos entenderlo? El acoso se manifiesta tanto en los ámbitos públicos como privados, pero no solamente tenemos acoso y hostigamiento. El hostigamiento y el hostigamiento, lo que define, la diferencia que puedes entender entre acoso y hostigamiento es que el acoso se da entre iguales, por ejemplo, entre compañeros de la misma universidad, ¿no? Que estén en la misma aula y que el compañero esté acosando a la compañera, están en un mismo nivel de estudios, en un mismo espacio. Okay. El hostigamiento sexual, el hostigamiento se da por, digamos, ahí sí, de maneras más marcadas las jerarquías. Es decir, tu jefe puede ser una mujer que trabaja en una oficina y que su jefe, con un cargo más alto laboralmente hablando que ella, empiece a hostigarla y haga uso además de sus facultades, incluso para despedir a alguien que no cede a sus mandatos, a sus órdenes, buscando siempre recibir algo a cambio. El acoso sexual y el hostigamiento sexual se da en mayor medida de hombres hacia mujeres. Sin embargo, también hay casos de mujeres que acosan a los hombres en menor medida. Entonces, la cuestión aquí es que la problemática del acoso sexual sí, y el hostigamiento sí se da bajo esquemas de desigualdad. Y principalmente las que estamos más expuestas somos las mujeres. Y hablo en plural, es decir, mujeres en general, porque en los distintos ámbitos en los que nos movemos a diario se manifiesta el acoso. Se da el acoso, por ejemplo, en el transporte público, se da el acoso en la oficina, se da el acoso incluso en el mercado o en la escuela, cuando llevas a tus hijos a la escuela, si es que eres mamá, o cuando vas a solicitar un trabajo incluso, ¿no? Entonces, es un fenómeno social que tiene una problemática grande, donde, como bien mencionabas, la raíz, como buenas radicales que somos, es esta jerarquía en la que un hombre puede gritarte en la calle y es bien visto, pero una mujer no puede usar la ropa que quiere, la ropa que quiere usar, o incluso el vestuario que muchas veces les imponen en el trabajo, porque es considerada una promiscua, es estigmatizada, señalada como algo que estaba provocando a los hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos y de prácticas tiene mucho que ver con la jerarquía de las relaciones de poder que hay entre los hombres y las mujeres. Sí, caemos como en un control de la imagen, ¿no? Exacto. Por los lugares a los que vamos a ir, el horario. Sí. Entonces tenemos que estar cuidando todo eso. Y cuando nos sucede, nos culpabilizamos, ¿no? De cierta manera nosotras. Exacto. ¿Qué hice mal para que este tipo me gritara? Exacto. Me acosara? Es control de la imagen, control de los cuerpos, control de los discursos, control de los espacios, control simbólico de lo que la sociedad ha interpretado que es ser una mujer y el cómo se debe una de comportar, porque si una mujer desobedece a esas normas impuestas, entonces la sociedad se siente con el derecho de violentarla, de señalarla. El acoso sexual, el hostigamiento sexual muchas de las veces también da a otras problemáticas graves, a otros delitos sexuales, como lo es la violación sexual. Muchas de las veces el acoso ha llevado a casos de violación sexual contra mujeres y niñas. Es decir, esa insistencia por parte de algunos hombres ha terminado trágicamente en violaciones y en un montón de delitos sexuales contra mujeres y niñas. Lo triste de ahora es que estamos viendo un aumento de delitos sexuales contra mujeres y niñas, incluido en Jalisco. Eso, desde ese punto, en Jalisco, o por lo menos en Guadalajara, ¿se considera un delito el acoso? Nada sí, más. El acoso está tipificado como un delito. Okay. El problema aquí que yo he señalado es el manejo de la aplicación de la ley respecto al cómo considerar el acoso sexual como un delito, el acoso y el hostigamiento. O sea, pero se puede denunciar y es lo que, como procede. Sí, se puede denunciar, pero el problema aquí, el meollo del asunto es que hay una desinformación rotunda entre la ciudadanía. Es decir, para empezar, por parte de
del gobierno necesitamos, además de protocolos para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual, necesitamos medidas, mecanismos que puedan canalizar de manera segura a las víctimas y que puedan además comprobar los daños, los tipos de daños que se generan sobre estas mujeres. He sabido actualmente de denuncias de mujeres que sufrieron, por ejemplo, el acoso sexual durante 4 o 5 años en el trabajo. Uh-huh. Y cuando van ellas a denunciar, muchas de las veces son culpadas, son señaladas o son revictimizadas porque por ejemplo, hay señalamientos tanto de la sociedad como quienes llevan a cabo el proceso, el caso de denuncia, ¿no? Uh-huh. Y malamente a quienes se les culpa es a las mujeres, se les culpa a las víctimas. Yo por ejemplo, siempre he señalado en el caso concreto, por decirlo así como ejemplo, en el tema de la violación sexual, ¿por qué a las mujeres que son violadas les da vergüenza, les da miedo, les da inseguridad, les da incluso, pues sí, vergüenza el denunciar, cuando los que les debería dar vergüenza es a los violadores por haber violado, ¿no? Entonces, es parte de la sociedad misógina en la que vivimos, de una cultura en la que hay un predominio de violencias que hemos invisibilizado. Es decir, ahorita se está visibilizando más toda la estructura de violencias de género contra las mujeres y las niñas, porque los movimientos feministas y las feministas estamos denunciando, porque estamos brindando acompañamiento. A nosotras nadie nos contó que esto está pasando, lo vivimos, sabemos que está ahí, que está en las calles, que está en las casas. Pero el problema es mayúsculo cuando te encuentras con que hay miles de mujeres que no saben que el acoso es un delito sexual. O que están siendo acosadas, claro, ¿no? Porque lo ven normal. Que lo han normalizado, porque la sociedad les ha dicho, les ha enseñado que es normal que seas mujer y que un hombre te puede estar invadiendo tu espacio, que te pueda decir que qué bonita te ves, aunque no lo conozcas, que pueda a lo mejor repegarte parte de su cuerpo a tu cuerpo en el transporte público. Todo eso se ha normalizado, pero es por esta cuestión del sistema en el que vivimos. Y este sistema es patriarcal, pero también este sistema es misógino, porque no hay mayor muestra de ello que el cuestionar, el someter a las víctimas tanto de acoso sexual como hostigamiento como violación sexual a una serie de interrogantes, asumiendo por ejemplo que es la falda lo que ocasionó que un hombre te violara, o que es el escote lo que ocasionó que un hombre te acosara en el camión, o que es la hora en la que saliste la razón por la que un hombre o varios hombres intentaron secuestrarte o treparte luego de estarte acosando en la calle. Entonces necesitamos el acceso a vivir una vida libre de violencias, y eso no se va a lograr nada más buscando soluciones desde el Estado, desde estas políticas de gobernanza, porque hay estructuras que hay que cuestionar y que me parece que tienen muchos, por así decirlo, hay muchos vacíos en estos protocolos y en estas medidas, porque la violencia sigue en aumento. Esa es una de las muestras, ¿no? Sí, claro. Desde este punto de vista, ¿tú cómo ves el hecho de, por ejemplo, bueno, aquí lo que quiero retomar es ¿qué acciones tomar en la calle al momento de ser acosada? Tanto una como cuando una es acosada como cuando lo ve. Yo, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast que se llama Por las Malas o Por la Mala, algo así, que es una chica, Samantha Salas, lo lleva y trata un poquito esto del acoso callejero y retoma como ciertas acciones para hacer. La primera es la intervención directa, tanto una como cuando están siendo acosadas, pero aquí me quiero detener un poquito. ¿Qué implicación lleva, no? Porque muchas veces o te agarra en frío, o no reaccionas, o si reaccionas de cierta manera, ¿a qué te expones? O cómo hacerlo para que no traigan mayores implicaciones. Sí, mira, lamentablemente, como bien lo mencionas, en la mayoría de los casos se tiene que tomar al toro por los cuernos. Nos estamos dando cuenta cada vez más
que tenemos que responder ante la violencia, que no tenemos por qué tolerar este tipo de incidentes que son nocivos para la sociedad y que son graves para la salud, inclusive emocional, para las mujeres. ¿Por qué? Porque no vivimos con un tránsito libre. Es decir, sabemos bien en todo el país que hay incidentes de acoso sexual, que hay violencia sexual explícita de muchas maneras y que las medidas que se están llevando a cabo no han sido suficientes y nos hemos dado cuenta que tenemos que responder ante la violencia. En ese sentido, la razón por la que tenemos que hacer frente al acoso, una de las formas por las cuales podemos hacerle frente es a través de la unión colectiva. Es decir, sí creo que necesitamos procesos de respuesta a la violencia individuales. Es decir, que una mujer responda ante este tipo de delitos, este tipo de atentados. Pero también creo que lo colectivo lo necesitamos. Te pongo un ejemplo así sencillo. En el aspecto individual, muchas mujeres lo que están haciendo, por ejemplo, cuando salen a las calles, más allá de salir, digamos, siendo vigiladas por alguien, lo que hacen es ubicar, identificar, digamos, calles, colonias, espacios donde se han dado mayor número de incidentes como estos. Han establecido rutas de recorridos donde ellas consideran que está más alumbrado, donde ellas consideran que hay mayor movilidad, donde consideran que hay mayor oportunidad para solicitar ayuda en dado caso de ser necesario. Otras de las herramientas que se están utilizando, por ejemplo, que algunas veces lamentablemente son consideradas armas blancas, es por ejemplo los gas pimienta. Otras mujeres están respondiendo, por ejemplo, en el sentido de aprender, por ejemplo, señales de auxilio cuando van en la calle y empiezan a padecer este tipo de incidentes. Un ejemplo también, por ejemplo, se sabe que cuando un hombre, por ejemplo, te acosa en la calle y una mujer grita, las personas tardan en reaccionar. Pero si una persona en una calle oscura, por ejemplo, y sola, empieza a gritar fuego, la mayoría de las personas del barrio van a salir y se van a asomar porque la palabra les va a asustar y van a buscar dónde se está incendiando el lugar, sea su casa, o sea la colonia o el coche. Entonces, digamos, nos hemos ido armando de estrategias, pero la cuestión aquí necesita reforzarse. En el ámbito colectivo, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo podríamos unir el ámbito colectivo con el ámbito individual? Actualmente, la mayor parte de la población, de las y los ciudadanos, usamos algún tipo de red social, algún tipo de aplicación. Y se están armando en muchas aplicaciones grupos en los que se le da seguimiento a las mujeres, por ejemplo, que viajan en Uber, o se le da seguimiento a las mujeres que viajan en tren, o se les da seguimiento a las mujeres que van a transitar por lugares que consideran que no es seguro, o inclusive hay casos de mujeres en grupos donde ellas avisan si van a tener algún tipo de cita, ya sea de trabajo o una cita para conocer a alguien. Lo publican o lo comunican a las otras compañeras. Y eso da una pauta para identificar a dónde salió, con quién salió. Dejan todo el tipo de elementos que pueden ayudar a rastrear a un sujeto en dado caso de que sea responsable de algún delito o que atenten contra ella. Sí, claro. Entonces, esa es una forma. Otro de los casos de lo que yo he sabido recientemente y que me parece muy positivo ha sido, por ejemplo, en estas colectividades que se están organizando a manera de alianzas, es que a ciertas horas se ponen de acuerdo, por ejemplo, si hay varias mujeres en ese grupo que van a salir, van a hacer un viaje de una periferia a otra para ir al trabajo, se quedan de ver, por ejemplo, afuera de la estación del tren. Y todas ellas se quedan de ver en un punto donde se van a acompañar durante su trayecto. Entonces, eso ayuda a que todas vayan acompañadas desde un extremo a otro y están en constante comunicación de que todas se han llegado con bien. Entonces, tenemos toda esta serie de medidas que se están apostando desde las mujeres y desde la ciudadanía, pero sabemos bien que podemos implementar otras más. Ahora,
La cuestión, lo que tenemos que manifestar también como un acto de resistencia es que todas nosotras no tenemos por qué salir a la calle con miedo, ¿sí? Porque el miedo es un mecanismo de control político y de género, y hay que hacer nuestras las calles. Necesitamos nosotras salir sin miedo. Hay que ser prevenidas, hay que responder, hay que ser estratégicas, pero no hay que dar pie a vivir con miedo. Sí, claro, porque, bueno, lo que te decía, de que en el momento de tú responderle al tipo cualquier cosa, pues también checar, ¿no?, la situación. No te vas a poner a que si son 3 y vas sola, pues te volteas y pendejo, cualquier cosa les puedes gritar, ¿no? Porque son 3, o sea, evalúas la situación y el momento. Claro. También, como decías, ser estratégica. Sí. Y también desde la parte de la colectividad, bueno, si vemos que alguien está siendo acosada, responderle tú, oiga, ¿por qué la toca, no? ¿O por qué le está molestando? Apoyarnos, ¿no? Exacto. Otra que había mencionado es como generar esta distracción, acercándonos directamente como si conociéramos a la chava, como si fuéramos amigas de toda la vida, y hey, vente, no sé qué, ven, vamos por un café, y la jalas y te la llevas del acoso, ¿no? De la situación. Exacto. Sí, se dan muchos incidentes. Hay dos, digamos, hay dos lugares o dos contextos en los que podríamos identificar de muchas maneras el acoso y el hecho de que una mujer, por ejemplo, esté vulnerable. Uh-huh. Hay espacios, por ejemplo, de convivencia, lugares de consumo en las ciudades donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, a lo mejor el caso de una mujer que de repente pudo tomar de más, ¿no? Que puede estar algo mareada por tomar alcohol. Se dan muchos incidentes, ¿no? Se dan muchos casos de mujeres y hombres que toman y que de repente se les pasan las copas. Uh-huh. Pero en este caso, las mujeres suelen ser las más vulnerables, ¿sí? Suelen ser las más expuestas a un tipo de abuso sexual. En ese sentido, ¿cómo podríamos identificarlo? Bueno, algunos lugares, algunos establecimientos de consumo están optando por poner señalamientos en los lugares para que si alguna mujer se siente vulnerable, mareada, expuesta o en alguna situación de riesgo, pueda hacérselo saber al personal encargado del lugar para que le brinden acompañamiento, para que estén con ella. Pero eso solo algunos lugares. Ajá. Ese sería un espacio donde podríamos ver que de alguna manera nos estamos organizando. Okay. Aunque no es la solución definitiva al problema. En ese momento no te pones a buscar dónde hay este lugar, ¿no? Sí, ¿dónde está este establecimiento? Exacto. Y otro de los lugares donde podríamos encontrar, que es muy común, por ejemplo, es en el transporte público, ¿sí? En ambos lugares, lo que, digamos, podríamos, como tú bien lo mencionas, aplicar es la estrategia, siendo inteligentes, para tener una fórmula, una manera de reaccionar, ¿sí? Pero también además de cómo hacer uso de autoridad, ¿sí? Cómo tener una voz potente en respuesta a esa agresión. Ha habido casos donde se ha logrado detener a los acosadores, a los agresores en el transporte público, precisamente cuando la mujer que está viviendo esta situación denuncia en voz alta, por ejemplo, ¿no? Okay. Denuncia en voz alta o va directamente con el chofer y el chofer se encarga incluso de cerrar las puertas, entre todos lo detienen y lo entregan a las autoridades. Lamentablemente, muchas de las veces las personas, las mujeres también no denuncian, no continúan una denuncia por el miedo a las represalias, claro, por el miedo a sentirse vulnerables, más aún de lo que ya están, porque tienen temor de volverse a encontrar a los sujetos que las acosaron, ¿no? De ser expuestas. Pero lo que, más allá de todo esto que estamos mencionando, podríamos abordar como un acto de resistencia también es abrir los diálogos y la exigencia ciudadana. Otra de las medidas que están funcionando en algunas colonias es la organización ciudadana, la organización de vecinas y vecinos respecto al acoso, respecto a, inclusive frente a los robos, a los delitos que se cometen más en las zonas. Y ha funcionado porque se ha logrado detener incluso a violadores sexuales, ¿no? Sí. En Ciudad de México hay varios casos donde los vecinos los han detenido, o vecinos que han denunciado violaciones contra niñas o contra mujeres
incluso por sus familiares, ¿no? Entonces, esta organización se tiene que dar, la necesitamos, pero necesitamos también visibilizar la problemática, necesitamos que las mujeres empiecen a responder, porque gran parte de los delitos, de las violencias contra mujeres y niñas son producto del silencio de las mujeres, es decir, no son culpables por callar, ¿no? Son víctimas, se les ha enseñado a callar ante esta violencia porque se ha normalizado, se ha interiorizado esta estructura misógina de ver las cosas y de vivirnos en el mundo. Claro. Bueno, entonces finalmente sabrás de algunos lugares, por favor, que nos puedas recomendar para estas mujeres que se sienten vulnerables y que quieren acercarse de alguna manera, por lo menos hablarlo, o directamente, o dónde pueden dirigirse para denunciar o para tratar todo este tipo de problemáticas. Mira, o por ejemplo, conseguir esa información que nos comentabas de qué rutas tomar, toda esta información, ¿dónde la podemos encontrar? Mira, yo he manifestado en varias ocasiones mi crítica precisamente a las políticas de gobernanza, a los protocolos de gobernanza respecto al bienestar ciudadano y específicamente respecto a la atención del acoso y de la violencia de género contra las mujeres. No soy muy creyente, sigo desconfiando de estas medidas que se están aplicando. Entonces, lo que sí yo les puedo recomendar, por ejemplo, es a través de redes sociales, por ejemplo, que acudan con organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, para que puedan llevar a cabo acompañamientos, para que puedan asistir a cursos informativos. Yo no pertenezco a estas organizaciones, es importante resaltarlo, es mi recomendación para todas aquellas interesadas. Hay organizaciones con un buen trabajo hace ya bastante tiempo, por ejemplo, la organización de CLADEM, aquí en Guadalajara, hay diversos CLADEM en distintas partes, pero aquí es CLADEM Jalisco, es una de las organizaciones con quienes podrían acudir en dado caso de querer alguna orientación, una asesoría legal, algún acompañamiento, si han sido víctimas de algún tipo de violencia. Ellas me parece que son las más indicadas ahorita para poder brindar este acompañamiento, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, me agrada mucho hay una página que puede cualquiera consultar, que sube información constantemente sobre el tema del acoso, que se llama Calle Sin Acoso. Es otra de las páginas que es muy pública, es muy conocida, y ahí seguido suben información, algunos consejos sobre cómo prevenir el acoso en la vida diaria. Pero más allá de estas recomendaciones, lo que yo les invito es a organizarse de manera colectiva. No es difícil, incluso la misma familia, las mujeres que nos estén escuchando pueden organizarse de manera colectiva con su propia familia, con sus círculos de amigos, crear grupos en Facebook donde puedan estarse vigilando cuando sientan que van a salir a lugares donde van a estar expuestas y vulnerables, y compartir estos cuidados y estos autocuidados a final de cuentas, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, y invitarles a hacer resistencia, porque la necesitamos, y más que nada a insistir en no vivir con miedo. Esa es mi invitación para todas las mujeres que el día de hoy nos escuchan aquí contigo. Genial, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Dana. No sé si quieras, tengas alguna red social que quieras compartir o algo que nos quieras dar. Por el momento no, por el momento estamos en un nuevo cambio, en la elaboración de nuevos proyectos y nuevas propuestas, y bueno, eso incluye también la modificación de redes sociales y la nueva apertura. Próximamente, sí, claro que sí, ya les podremos compartir por medio tuyo, por medio de este vínculo contigo, algunas informaciones muy interesantes y algunas propuestas, precisamente para acercarnos, ¿no? Para poder vincularnos y ver cómo nos podemos ayudar. Ya está. Excelente, Dana. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Y también a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a hacer mosca aquí en este espacio. Ya saben, estuvo con ustedes Marchela. Y recuerden que La Mosca vuela por acá todos los jueves a las 6 de la tarde por lacoyoteraradio.com. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. La Coyotera, las voces del Fresno, radio comunitaria.